Vamos a continuar con la siguiente intervención. Influencia de la edad avanzada y las enfermedades en el ejercicio, cuánto ejercicio, cómo hacerlo y hasta dónde puedo llegar. Bien, el doctor Luis Manuel Martínez Aranda, doctor y licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, profesor de la Facultad de Deporte de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia, experto universitario en actividades físicas y recreativas para personas mayores y pertenece al grupo de investigación de neurociencia de movimiento humano Neuromóvil. Decir que el doctor Luis Manuel Martínez ha sido profesor de esta casa, ha sido alumno nuestro, es para mí una de las pérdidas más importantes de la Universidad de Córdoba, el que te hayas tenido que ir fuera, porque aquí la política universitaria no haya creído oportuno o conveniente implantar unos estudios de educación física como habíamos proyectado en su día con un equipo extraordinario de profesorado y unas instalaciones como Rabanales. Personas como estas se nos han ido de Córdoba, es un gran investigador, es una persona que tiene una relación con Suecia muy importante, investigadora, y yo te felicito, Luis, por tu trayectoria, primero como alumno, fuiste un gran alumno, uno destacadísimo, después como profesional y bueno, y ahora como investigador. Tuya la palabra. Bien, bueno, buenos días. Muchísimas gracias por las palabras del doctor Manuel Guillén del Castillo, que fue profesor mío durante mucho tiempo en esta casa. Y bueno, después de muchísimo tiempo, llevaba años sin verlo, y me ha dado muchísima alegría verlo y que está pues igual que lo recordaba, mejor si cabe, ¿vale? Porque este hombre se mantiene muy bien, ¿eh? Y la verdad es que bueno, para mí es un placer estar aquí. También agradecer muchísimo a la directora de este evento, a Noelia Muñoz, y al secretario, mi gran amigo Francisco Jesús Llorente, por estar aquí, ¿vale? También quería comentar que, bueno, hay un pequeño error en el programa, sin importancia, no pasa nada, para eso estamos, ¿vale? Y es que la charla no es el título, ¿no?, que aparece, aunque también me dedico un poco al tema de personas mayores, pero teniendo en cuenta que era sobre cardíaca, ¿no?, sobre charlas cardíacas, sobre estas patologías, pues decidimos cambiar y adaptarlo, ¿vale? Y aquí estoy con esta charla que tiene también que ver un poco con la edad, ¿vale?, porque también muchos de los pacientes son de edad media avanzada, ¿vale? Pero lo que vengo a hablar es sobre la importancia del ejercicio físico y el entrenamiento de fuerza en pacientes con cardiopatía dentro de los programas de rehabilitación cardíaca, desde el punto de vista de preparación física o de entrenamiento, que en este caso pues, es mi especialidad. Yo no soy cardiólogo, de hecho, bueno, me siento un poco abrumado porque estoy entre excelentes cardiólogos aquí, ¿vale? Pero al menos estoy más tranquilo, porque si pasa algo ya no hay que preguntar eso de hay un doctor en la sala, ¿no? Ya directamente tenemos los cardiólogos aquí con nosotros. Bien, respecto a esto, es importante saber que hay un alto porcentaje todavía de pacientes con cardiopatía que no siguen un programa específico de rehabilitación cardíaca, aunque se está mejorando mucho en este aspecto en España, pero todavía hace falta mucho más, ¿vale? Hay muchos pacientes que no siguen después ningún tipo de programa. La prueba está en que España, que estamos aquí, al final del todo, aquí, al principio, con una tasa muy, muy bajita, si lo comparamos con otros países de Centro Europa. En este caso, Irlanda y Lituania son los que se sitúan como los países con mayor número de pacientes que se insertan en programas de rehabilitación cardíaca, ¿vale? Y es algo que también creo que es a tener en cuenta, que deberíamos seguir con la intención de que cada vez más pacientes se adhieran a este tipo de programas. Ya nos quedan tantos, ¿no?, pero todavía hay algunos detractores de la rehabilitación cardíaca y que comentan que los pacientes con enfermedades cardíacas no deben entrenarse. Afortunadamente quedan muy pocos, pero se sigue escuchando en algunos foros todavía algunas palabras de este tipo, ¿no? Y esto, bueno, a mí, especialmente como entrenador, preparador físico, me hierve un poco la sangre, ¿no? Porque en líneas generales, los programas de rehabilitación cardíaca ya eran aconsejados desde la Organización Mundial de la Salud desde hace décadas. Entonces, pues, sigo sin entender
la obcecación muchas veces de algunos profesionales por rechazar el ejercicio físico. Afortunadamente, cada vez eso está más en desuso, ¿no? Porque cualquier individuo con una discapacidad secundaria o una enfermedad cardíaca puede llegar a beneficiarse de un programa de rehabilitación cardíaca, ¿vale? Va a depender mucho de la edad, del tipo de paciente y de patología cardíaca, ¿vale? Pero en líneas generales, en definitiva, todos pueden llegar a beneficiarse de eso, ¿vale? Aquí tenemos unos pequeños corazones, aquí un tapiz rodante, bicicleta, y esto es porque vamos a hablar un poco de entrenamiento de fuerza, ¿vale? Que durante muchísimo tiempo se ha tenido como vetado, ¿no? Como que no era permisible hacer entrenamiento de fuerza en pacientes con rehabilitación cardíaca, y también viene un poco porque habitualmente se tiene el concepto de entrenamiento de fuerza, o la población general piensa en directamente personas que están levantando una carga casi insalvable, ¿no? Halterofilia, y el entrenamiento de fuerza no se reduce a eso, ¿vale? El entrenamiento de fuerza es mucho más que eso. De hecho, hay muchas formas de entrenar la fuerza, ¿vale? Y muchos regímenes también, muchísimos porcentajes que cambian en función de las valoraciones que los facultativos médicos hacen de los pacientes, ¿vale? Bien, ¿en qué consisten los programas de rehabilitación cardíaca? Pues como bien pongo ahí, es un continuo de servicios multidimensionales, ¿vale? Que está dirigido a personas con enfermedades o patologías cardíacas y a su familia, porque no solamente es importante el paciente, sino la familia, el entorno, que tiene que entender qué es lo que pasa con su marido, mujer, hijo, hija, ¿vale? Entender un poco de qué va esa enfermedad, ¿vale? Porque es importante hacer rehabilitación, y en función de eso, pues, también adherirse un poco con él a la práctica de ejercicio físico, también como motivación, ¿no? Porque muchas veces lo que hace falta para que uno haga actividad física es que tiren de ti, un poco, y eso es motivación, en este caso extrínseca. Intrínseca debería estar. ¿Por qué? Pues porque es algo beneficioso para ti, ¿vale? Si tú mismo no piensas que es beneficioso, te tienen que contar mucho los demás que sí lo es para que te adhieras, ¿vale? Pero hay que intentar que cada vez más sea normal el realizar ejercicio físico cuando se tiene este tipo de patología, ¿vale? Habitualmente se lleva a cabo por un equipo multidisciplinar, y esto es importante porque no solamente está el médico, sino también hay fisioterapeutas, hay enfermeros, hay nutricionistas, hay psicólogos y hay especialistas o licenciados y graduados en ciencias de la actividad física y el deporte, que somos los que se supone, ¿no?, que sabemos de esto. Temas de entrenamiento y de actividad física, ejercicio físico, ¿vale? Con esto no quiero decir que la prescripción de ejercicio físico que hace el médico no sea la correcta. De hecho, nosotros nos basamos en eso, porque para eso hay una cierta fase, ¿vale?, en el que en la última, que es cuando el paciente deja de estar en el entorno hospitalario, es cuando nosotros entramos, ¿vale? Porque cuando se va a un centro deportivo o a un gimnasio, el que hay allí habitualmente no es el doctor en medicina que está con bata, ¿vale? No suele pasar. Hay un especialista en ciencias del deporte, o por lo menos debería estar un especialista en ciencias del deporte, que es el que va a seguir ciertas pautas previas de los doctores, que son los que te indican más o menos en qué régimen debería moverse la práctica del ejercicio físico que tiene que realizar ese paciente, ¿vale? El objetivo sería conseguir y mantener para cada individuo, porque también esto es importante, hay que individualizar, ¿vale? No todo vale para todos, pero eso es algo también creo que es de sentido común. El máximo nivel de independencia y nivel funcional dentro de la comunidad, es decir, mejorar mucho más allá de lo que habitualmente está lo que es su desarrollo de la vida cotidiana, ¿vale? Porque para eso estamos todos peleando en la misma línea, tanto el médico como el preparador físico, como el fisio, como el psicólogo, que estamos peleando para que cada día las condiciones de los pacientes con patologías cardíacas mejoren, ¿vale? Objetivos que también se tienen con este tipo de programas, pues bien, reducir, en este caso, mejorar los síntomas posteriores a la patología cardíaca, optimizar, también mejorar, en este caso, la capacidad funcional del paciente, aumentar la participación del paciente y, sobre todo, pues la mentalidad, ¿no?, de que tiene que cuidar de su cuerpo es lo que le hace estar aquí, en esta vida, entonces hay que cuidarlo, ¿vale? No se puede uno sentar en el sofá directamente, porque como he tenido un infarto, me siento y directamente viendo la tele, Telecinco,
y ahí ya hemos terminado de plantear nuestra actividad. Pues no, hay que levantarse del sofá y hay que hacer actividad física. Hay que moverse, porque el corazón es un músculo y como tal también se entrena, ¿vale? Hay que disminuir, bueno, se intenta disminuir la utilización de los recursos sanitarios, porque obviamente el dinero se gasta, no es eterno, y también hay que optimizar recursos, ¿vale? Los profesionales que están trabajando en el hospital diariamente pues saben mucho de esto, mucho más que nosotros, y se entiende que, bueno, cuanto mejor se optimicen los recursos, pues a más gente pueda llegar a esos recursos primarios, y mejores condiciones también podrían tener los pacientes. Estabilizar y revertir los efectos de la enfermedad, ¿vale? En el caso de pacientes con patologías cardíacas que han sufrido infartos de miocardio, cardiopatía isquémica y demás, pues lo suyo, ¿vale? Para lo que estamos aquí es para intentar estabilizar esos daños que ha habido después de esa lesión, e intentar que, pues por lo menos durante los años que pueda estar esa persona, que esté en condiciones idóneas u óptimas, ¿vale? Y aumentar la supervivencia. Una cosa lleva a la otra. Si aumentamos la calidad de vida, el estilo de vida saludable se va manteniendo y se hace ejercicio físico, posiblemente pues la supervivencia, de hecho posiblemente no, es que lo hace, según los estudios científicos, aumenta la supervivencia del paciente. Bien, hay 3 fases diferenciadas en todos los programas de rehabilitación cardíaca. En este caso, una primera fase en la que el paciente ingresa, porque bueno, ya había una intervención, la mayoría de los casos. Se empieza con una movilización precoz y la duración pues, va a depender de otros factores que ya tienen que ver más pues, con el tipo de patología que ha sufrido el paciente. Después pasamos a una fase segunda, en la que hay una supervisión profesional, de este caso del facultativo médico, en el que se suele andar entre las 6 y las 12 semanas, puede ser más tiempo, dependiendo de cada paciente, y se lleva a cabo dentro de un ambiente sanitario, dentro de un régimen ambulatorio. Aquí es donde empieza la adherencia al ejercicio, ¿vale? Aquí es donde se intenta mentalizar al paciente de la importancia que tiene hacer ejercicio físico para que su calidad de vida mejore y pueda seguir durante mucho tiempo viviendo con una calidad buena, ¿vale? En el caso de la fase tercera, el paciente ya sale un poco de ese ambiente más controlado del ámbito hospitalario y ya nos encontramos con los centros deportivos. No hay una supervisión, una supervisión directa del facultativo médico diariamente, sí la hay de forma periódica, ¿vale? Hay controles médicos y también por enfermería, y la duración, pues, mientras estés aquí, ¿vale? Esta fase es muy longeva porque es hasta el resto de tu vida, ¿vale? Una vez que tienes una patología de este tipo, debes cuidarte durante el resto de tu vida. Y aquí tenemos una asignatura pendiente todavía, ¿vale? Porque aquí es donde muchos pacientes pues, dicen hasta luego y ya terminan de esta segunda fase. Aquí todavía hay algunos coletazos que todavía siguen haciendo, pero muchos de ellos dejan de hacer actividad física simplemente pues, por comodidad, porque no tienen motivación, aunque su médico insista y reinsista y siga diciéndolo que es esencial hacer ejercicio físico. Pero bueno, cada uno, como también han comentado los compañeros en anteriores charlas, el paciente también puede hacer con su vida lo que quiera en este caso, ¿no? Podemos aconsejarle y darle muchas vías de escape, pero si llega un momento en que el paciente realmente es el que no quiere, yo ahí tampoco puedo hacer mucho más, ¿vale? Yo como preparador físico en esta última fase en la que se trabaja con pacientes con patologías cardíacas, pues bueno, tengo también la responsabilidad un poco de intentar motivar a la persona para que esa adherencia, ¿vale? Esa ganas de ir a entrenar y a hacer ejercicio físico, pues siga durante muchísimo tiempo. Bien, en principio hay varias asociaciones que son las que recomiendan, tienen guías, digamos, en las que se recomienda qué tipo de ejercicio y con qué modalidad, qué intensidad, qué duración, frecuencia, ¿vale? Habría que realizarlo con pacientes que tienen determinadas patologías cardíacas.
Pero también hay muchísimos estudios científicos, que esto no es que me lo esté inventando yo, sino que está publicado, que la ciencia sigue avanzando en ese sentido, y hablan de los beneficios del entrenamiento físico en pacientes que tienen cardiopatía, ¿vale? Y que han pasado pues, por un infarto de miocardio y que siguen teniendo ciertos problemas, pero sea como sea, beneficio hay, y es palpable, porque se publica, porque hay estudios, y se van haciendo continuamente. Todos los años hay múltiples estudios, no sabéis cuántos, cientos, de estudios científicos en los que se corrobora cada vez más esto, ¿vale? ¿Por qué está justificada la utilización del ejercicio aeróbico en pacientes con cardiopatía? Pues bien, porque hay relación con la demanda de oxígeno miocárdica, y es que el entrenamiento aeróbico, de forma regular, tiene un efecto muy positivo, ¿vale? Similar a también lo que ha comentado el doctor, anteriormente a los beta-bloqueantes, ya que es capaz de reducir, en cierto modo, la frecuencia cardíaca y la presión sistólica a intensidades submáximas, ¿vale? Entonces, ahí vemos uno de los efectos positivos que tiene, que si no lo hace, pues no está, ¿vale? Por eso hay que seguir pensando en que hay que realizarlo. Afecta también a la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Hay múltiples estudios realizados en pacientes que han tenido un infarto, digamos posteriormente a unos meses de ese infarto, en los que se han encontrado mejorías en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, es decir, se estabiliza, ¿vale?, a través del trabajo con entrenamiento de carácter aeróbico. Y además también afecta a los factores clásicos del riesgo cardiovascular. El ejercicio físico de carácter aeróbico pues también tiene efectos sobre perfil lipídico, sobre niveles de glucosa y la insulina a nivel sanguíneo de las personas que tienen cardiopatía, ¿vale? Es decir, que no es que esté diciendo que sea la panacea lo único que hay que hacer, porque ahora también diré otra cosa que también puede ser muy positivo, pero vemos que ya está en la ciencia que es positivo realizar ejercicio aeróbico cuando uno tiene un problema de este tipo, ¿vale? La rehabilitación cardíaca en pacientes fuera del hospital. Ya estamos hablando de, digamos, metiéndonos en la fase 3, ¿vale? Es importante que cuando a mí me llega, yo estoy trabajando en un centro deportivo, me llega un paciente que ha sufrido un infarto hace 5 meses, por poner un ejemplo, yo no puedo directamente prescribirle el ejercicio sin tener ni idea, ni saber este hombre de dónde viene. Yo no puedo tomar esos riesgos, ¿vale? Necesito saber cosas, y esas cosas son las que se han hecho también previamente a cargo de, y muy bien hechos, de hecho, por los facultativos médicos, ¿vale?, que son los que tienen en su poder su historial médico y quirúrgico, porque muchos de ellos pues, son intervenidos, la exploración física, test que han hecho antes, test de esfuerzo, también es bueno revisar los datos, ¿vale? La medicación actual que tiene, también es muy importante tenerlo en cuenta, porque debemos saberlo para saber si hay incompatibilidades o puede haber problemas a la hora de prescribir cierto tipo de ejercicio físico. Y la capacidad funcional que tiene las limitaciones. Obviamente un corazón infartado, pues dependiendo de cómo haya sido, puede tener una reducción mayor o menor de la capacidad funcional, ¿vale? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. El objetivo principal es, sobre todo, que se adhiera al seguir haciendo el ejercicio físico, que tenga un estilo de vida saludable y, sobre todo, también el que se puedan detectar posibles empeoramientos. En el momento en el que yo pueda notar eso, yo como especialista del ejercicio físico, de ahí viene el tema de trabajar de forma multidisciplinar, tengo que ponerme en contacto con el facultativo, ¿vale? Cada uno pone su grano de arena, pero la comunicación debe ser fluida, ¿vale? Todos los profesionales podemos aportar desde nuestro punto de vista, pero aprender y también nutrirnos de lo que nos dicen los demás especialistas, ¿vale? Y no hay mayor especialista sobre el corazón que un cardiólogo. Por eso hay que hacerle caso, ¿de acuerdo? También el retorno a la actividad profesional, porque hay muchas personas que, bueno, que después de un infarto, pues cuando pasa cierto tiempo y el facultativo también lo cree conveniente, pueden volver a retornar a su antiguo trabajo. Y la educación en prevención secundaria, que tiene que ver, pues eso, con la educación también a nivel familiar de cómo tratar este tipo de patologías, sobre todo también con el tema nutricional, ¿no?, que muchas veces también se descuida mucho este aspecto, y como veremos también en charlas posteriores, que los compañeros lo harán genial seguro, vaya a ver cómo realmente es un tema a tener muy, muy en cuenta.
Y por último, la monitorización y control del riesgo. Cuando nosotros prescribimos entrenamiento físico en un centro a un paciente que ha pasado por una rehabilitación que está en rehabilitación cardíaca, nosotros tenemos nuestros elementos para poder monitorizar, saber en todo momento si las cargas son adecuadas, si no, qué oscilaciones hay en la intensidad, en la duración, en la frecuencia, si la modalidad de entrenamiento que estamos haciendo es la correcta o no, ¿vale? Y eso también lo utilizamos y podemos trasladárselo en el caso de que veamos posible empeoramiento al facultativo médico. Parámetros del entrenamiento aeróbico. Tenemos la modalidad. Podemos trabajar, aunque también se pueden trabajar otro tipo, pero en este caso lo más habitual es trabajar ejercicios de carácter cíclico, ¿vale? En el que se impliquen grandes grupos musculares y en el que nuestra idea sea incrementar el gasto calórico y el mantenimiento de peso, ¿vale? Que la persona se mantenga en un peso estable e ideal para su estado físico. En este caso, pues, caminar, ya sea por el campo, en la calle o en tapiz rodante, si estamos en un gimnasio, bicicleta estática, elíptica, algo de remo, subir y bajar escaleras, step, supongo que saben lo que es un step, eso se utiliza mucho en el aeróbic, ¿vale? Es un peldaño en el que sube y baja y el corazón trabaja también, ¿eh? Y ejercicio puede ser de forma continua o intermitente, dependiendo de las intensidades, cómo vayamos fluctuando, en el que el especialista en ciencias del deporte es el que va a prescribir eso en función también de cómo sea el paciente y del tipo de patología que lleve. La frecuencia y la duración, pues aquí puede también ser muy variable en función del paciente, ¿vale? Podemos estar de 4 días a 7 días a la semana. No, o sea, no pasa nada porque el paciente esté todos los días haciendo un poquito de ejercicio físico. No se va a emborrachar de ejercicio, lo que me quiero referir, ¿vale? Que muchas veces nos echamos la mano a la cabeza, madre mía, 7 días a la cabeza, 7 días a la semana, pero eso no implica una maratón diaria, ¿vale? No tiene por qué. Calentamiento y vuelta a la calma deben ser adecuados y además longevos, ¿vale? Sobre todo el calentamiento porque, bueno, es una de las partes principales de cada sesión de entrenamiento y hay que darle su importancia. 20 a 60 minutos en general, también va a variar mucho dependiendo del paciente. Y los pacientes con capacidad que es muy limitada, lo ideal es hacer varias sesiones cortas en las que sean de 10 minutos máximo, ¿vale? Pero como siempre se dice y se recomienda, lo suyo es individualización, es hacer programas específicos en función del paciente que tengo. La intensidad se controla mediante varios elementos que utilizamos de forma sencilla cuando prescribimos el ejercicio físico, que en este caso sería la percepción subjetiva del esfuerzo y la frecuencia cardíaca de reserva y el volumen de oxígeno de reserva, ¿vale? Que suele andar entre el 40 y el 80%, dependiendo siempre, como digo, de cada individuo. Aquí tenemos un ejemplo de protocolo de progresión, utilizando un tipo de entrenamiento intermitente, en el que vemos cómo en función del porcentaje de capacidad funcional que tiene el paciente, pues se juega con la duración, que se aumenta un poco. La recuperación también cambia, se va disminuyendo dependiendo de cómo veamos al paciente, y las repeticiones también va disminuyendo porque la intensidad sube un poco. La actividad física en la vida diaria, pues podemos utilizar elementos que son muy baratos, no cuesta prácticamente lo mismo que un pulsómetro, ¿vale? Que son los podómetros, que también mejora la adherencia al entrenamiento, estás viendo diariamente lo que estás haciendo, ¿vale? Aproximadamente en cálculos, caminar 30 minutos al día supone unos 3.000, 4.000 pasos y 1,6 km, aproximadamente 1 kilómetro en 600 metros, son 1.500, 2.000 pasos. Entonces, para mantenimiento o para la mejora se recomienda mínimo 10.000 pasos al día, para que hagáis una idea, ¿vale? También hay que tener en cuenta la vuelta al trabajo, la actividad sexual, que hay pacientes que tienen 35, 40, 45 años y no tiene por qué verse mermado esto, ¿vale? Este tipo de cosas, aunque también va a depender mucho de cada paciente, pero si el paciente a nivel general puede subir y bajar la escalera a cierto ritmo con normalidad, ¿vale? No habría mucho problema en ese sentido. Y la conducción, ¿vale? Porque también, bueno, muchas personas necesitan el coche para ir a trabajar, o su trabajo era principalmente estar en el coche, y cuando el facultativo cree recomendable que
siempre que no sean viajes muy largos y estresantes, ¿vale?, sino que sean trayectos cortos, el poder conducir cuando ya ha pasado un tiempo prudencial que suele estar pues, bueno, en torno a las 6, 8 semanas, incluso más, dependiendo del paciente y de lo que haya pasado, ¿vale? Respecto al entrenamiento de fuerza con pacientes cardíacos, que es la parte de la que yo quería llegar también, hay multitud de estudios, digo multitud por no decir cientos y cientos, en el que recomiendan o demuestran los beneficios del entrenamiento de fuerza en pacientes con fallo cardíaco, que han sufrido infarto y que siguen con problemas o con cardiopatía. Mejora muchísimos aspectos. En este caso, el objetivo, aparte de mejorar, obviamente, la fuerza y la resistencia del músculo, ¿vale?, va a ser también mejorar la autoconfianza y la capacidad de hacer cosas en la vida diaria, de hacer su actividad normal, ser más independiente y atenuar otro tipo de enfermedades que pueden estar asociadas a las cardiopatías. La prescripción del ejercicio de fuerza, aunque aquí también se suele utilizar el 1RM, que es la repetición máxima, también ahora se está trabajando bastante en función de la pérdida de velocidad en la ejecución de los movimientos, que eso también nos indica un poco la fatiga que está teniendo el sujeto al realizar entrenamientos de fuerza, ¿vale? Aquí tenemos algunas recomendaciones, que en realidad se puede utilizar bandas elásticas, mancuernas ligeras, en torno como máximo 2 kilos con 2 aproximadamente, poleas y otro tipo de maquinaria, ¿vale? En este tipo bueno, esto ya un poco más entrado en profundidad, pero como no hay mucho tiempo, ¿vale? Prefiero pasar a esta última parte, en la que hablo de nuevas tecnologías en el entrenamiento de fuerza, que en este caso estamos ahora con un nuevo modelo, la tecnología isoinercial, que se utiliza con pacientes de ictus cerebral y con pacientes oncológicos. Y ahora también estamos trasladándolo al campo de la rehabilitación cardíaca. Es un entrenamiento que se creó para el trabajo en ausencia de gravedad con astronautas y se ha demostrado que mejora tanto el rendimiento como en el campo de la rehabilitación y prevención de lesiones y de enfermedades. Además, también se pueden medir con encoders lineales o rotacionales, con un material muy específico, la progresión y evolución de nuestro paciente. Se complementa con otros tipos de entrenamiento, como el aeróbico en este caso. Se pueden ajustar las cargas muy bien, regular la intensidad y además motiva bastante al paciente, que ve cómo mejora tras cada semana de entrenamiento. Y nada más, no quito más tiempo. Muchas gracias por la atención.